Estas crónicas han sido posibles gracias a mis mecenas de Patreon. Si quieres unirte a la comunidad, tienes los enlaces en la descripción. Gracias por vuestro apoyo. A ella, viajeras y viajeros de los 7 reinos. Soy Maglor y hoy continuamos con las crónicas de la historia de Poniente, con el tercer rey de la dinastía Targaryen, Maegor, el primero de su nombre, quien pasó a la historia como Maegor el Cruel. Maegor Targaryen nació en el año 12 después de la conquista. Es hijo de Aegon el Conquistador y su hermana Visenya, y tuvo un medio hermano mayor que él, Aenys, hijo de la reina Rhaenys. Se dice que Maegor llegó al mundo berreando a pleno pulmón, siendo un niño tan robusto que pesaba casi el doble que su hermano mayor al nacer. El príncipe Maegor fue criado por su madre, ocupando un asiento junto a ella cuando se reunía en la corte. El rey Aegon pasaba la mayor parte del tiempo viajando o en desembarco del rey, mientras Visenya y su hijo se quedaban en Rocadragón. Fue por eso que señores y vasallos por igual dieron en llamar a Maegor el príncipe de Rocadragón, aunque nadie ponía en duda que el heredero al trono era Aenys, que siempre permaneció junto a su padre tras la muerte de su madre. Cuando Maegor tenía 3 años, la reina Visenya puso por primera vez una espada en su mano, y algunos rumores apuntan a que lo primero que hizo fue matar a un gato que vivía en el castillo. Al príncipe siempre le atraerían las espadas, y fue instruido por Ser Gawain Corbray, un caballero de los más letales que pudieran encontrarse en ninguna parte de los 7 reinos. Al príncipe se le daba bien montar a caballo, pero no era amante de los animales, y cuando a los 8 años recibió una coz de un palafrén, mató a cuchilladas a la bestia y mutiló la cara del mozo que acudió a la escena. Era un joven pendenciero que se ofendía pronto y no perdonaba, temible en la cólera y por tanto carente de amigos de verdad. Sin embargo, con las armas no tenía rival. A los 8 años ya era escudero. Cuando cumplió los 12 ya les ensillaba a muchachos 4 o 5 años mayores en las lizas y sometía a golpes a soldados curtidos cuando practicaban el patio del castillo. En su 13º día del nombre, en el año 25 después de la conquista, su madre, la reina Visenya, le entregó su espada de acero Valirio, hermana oscura. Ese mismo año, el rey Aegon, consciente de las ventajas de estrechar lazos con Antigua y mantener la fe sin sobresaltos con matrimonios incestuosos, juzgó acertado casar a Maegor con Serys Hightower. La boda tuvo lugar en el septo estrellado de Antigua. La novia tenía 10 años más que él, y al día siguiente, Maegor se jactó de haber consumado el matrimonio una docena de veces. «Anoche engendré un hijo para la casa Targaryen», pregonó durante el desayuno. Y ciertamente al año siguiente hubo un nuevo miembro en la casa Targaryen, Aegon, pero los padres fueron Lady Alysa y el príncipe Aenys, alejando a Maegor de la sucesión. Era el segundo vástago de Aenys y por cada nuevo nacimiento todo el reino se regocijaba, pero el príncipe Maegor y su madre no se unían al entusiasmo. Ya algunos incluso había quienes decían que hasta las princesas estaban por encima de él. Y mientras los años pasaban, Lady Serys no concibió hijo alguno, y Maegor quedó sin descendencia. No obstante, los torneos y el campo de batalla, las hazañas del príncipe Maegor dejaban en evidencia a su hermano. En el torneo de Aguas Dulces del año 28 después de la conquista, Maegor desensilló a 3 caballeros de la Guardia Real en sucesivas lizas antes de caer ante el campeón. En el combate de todos contra todos no hubo rival para él, y cuando terminó, su padre lo nombró caballero en el campo del torneo, con la legendaria Fuego Oscuro. Así, a los 16 años, Maegor se convirtió en el caballero más joven de los 7 reinos. Sus proezas se sucedían una y otra vez. En el año 29 y de nuevo en el 30, Maegor acompañó a Osmund Strong y a Aethan Velaryon a los peldaños de piedra para acabar con el rey pirata liseno, Sargoso San. En el 31 persiguió y aniquiló al infame caballero ladrón de las tierras de los ríos, al que llamaban el Gigante del Tridente. Pero pese a todas las hazañas mencionadas, había un problema. Maegor aún seguía sin convertirse en jinete de dragón. Durante los años postreros del reino de Aegon, nació una docena de dragones en los fuegos de Rocadragón, pero aunque se los ofrecían al príncipe, éste los rechazó todos.
Cuando su sobrina Rhaena, con solo 12 años, remontó el vuelo a lomos de fuego en sueño, Maegor se convirtió en la comidilla de desembarco del rey. Y así, a la sombra del trono de hierro, permaneció el príncipe hasta que en el año 37 después de la conquista, Aegon Targaryen murió en Rocadragón. Cuando la pira funeraria de su padre se extinguió, Maegor recogió a Fuego Oscuro y se la entregó a su hermano, que en ese momento fue coronado como el rey Aenys, el primero de su nombre. Sin embargo, cuando los señores se arrodillaron ante el monarca, Aenys pidió a su hermano que se alzara, le instó a que gobernara el reino junto a él y le entregó a Fuego Oscuro. Los sucesos posteriores demostraron cuán erróneo fue ese legado. El príncipe Maegor tenía ahora las 2 espadas ancestrales de acero valirio de la casa Targaryen, aunque a partir de esa fecha solo empuñaría a Fuego Oscuro. Pese a que Aenys era el rey, pronto había quienes consideraban que Poniente necesitaba un guerrero como Maegor en el trono. Cuando Yonos Arryn mató a su hermano Ronel y se proclamó rey de la montaña y el valle, no fue Aenys el que se dirigió al nido de águilas, sino Maegor, y no lo hizo solo. Maegor Targaryen apareció en el cielo del nido de águilas, a lomos de Valerion, el terror negro. Había tardado en escoger su montura, pero ahora contaba con la bestia alada más grande y feroz de la casa Targaryen, apagando así las risas de quienes habían chismorreado a sus espaldas. Cuando la guarnición del nido de águilas vio el dragón, enviaron a Yonos, el matasangre, a los señores del valle por la puerta de la luna. La rendición los salvó de las llamas, pero Maegor no tuvo misericordia y los ejecutó uno a uno en la horca. Grandes elogios recibió Maegor en desembarco del rey, y tras la reciente muerte de la mano del rey, Aenys le dio el cargo a su hermano. Era el año 37 después de la conquista, pero la alianza fraternal nunca llegó a cuajar, pues sin duda tenían un carácter incompatible. A diferencia de Aenys, Maegor era alto, corpulento y tremendamente fuerte, y no tenía paciencia para los bailes, la música y el séquito de eruditos que se pavoneaba detrás de su hermano. Vivía para la guerra, el combate y los torneos. Era intransigente e inflexible, y no confiaba en nadie. El enfrentamiento definitivo entre los hermanos llegó en el año 39, cuando, para sorpresa del reino y sin la venia de Aenys, Maegor tomó como segunda esposa a Alice Harroway, hija del nuevo señor de Harrenhal. La boda se ofició en Rocadragón, bajo los auspicios de Visenya, la reina viuda. El septón del castillo se negó a solemnizarla, de modo que Maegor y su nueva esposa se casaron por un rito valirio, la boda de sangre y fuego. Aquel acto provocó el enfado de Manfred Hightower, el padre de Lady Cerys, al tiempo que en el septo estrellado de Antigua, el Septón Supremo condenó el matrimonio de Maegor, refiriéndose a la nueva esposa del príncipe como la ramera de Harroway, y bramó que ningún fruto de ese matrimonio sería un verdadero hijo de los 7. Por ello, Aenys ordenó a su hermano que eligiese entre repudiar a Alice Harroway y volver con Lady Cerys, o pasar 5 años en el exilio. El príncipe Maegor optó por esto último y partió a Pentos en el año 40 después de la conquista, con Lady Ellis, su dragón Valerion y la espada Fuego Oscuro. Se dice que Aenys pidió que le devolviera la espada, a lo que Maegor respondió: «Que vuestra alteza me la quite si puede». En los 2 años que se sucedieron, estalló la guerra definitiva entre el trono de hierro y la fe, cuando Aenys casó a su hijo Aegon, príncipe y heredero, con su hija mayor, Rhaena. Ambos se encontraban como huéspedes involuntarios en Refugio Quebrado, rodeado por miles de clérigos humildes, cuando en el año 42, después de la conquista, su padre, el rey Aenys, murió en Rocadragón a la edad de 35 años. La reina Visenya no esperó a la ceremonia, sino que viajó hasta Pentos en busca de Maegor, que regresó a Rocadragón solo para tomar la corona de acero valirio que antaño llevara su padre. Su madre se la puso y lo proclamó Maegor de la casa Targaryen, el primero de su nombre, rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino. Todos los hombres y señores se arrodillaron ante él, salvo el vetusto maestre Gaiwen, que proclamó que la ley establecía que el trono de hierro pertenecía por derecho a Aegon, el hijo de Aenys. «El trono de hierro es del hombre que tenga fuerza para conquistarlo», replicó Maegor, tras lo cual le cortó la canosa cabeza de un solo tajo con Fuego Oscuro. Y así dio comienzo el reinado de Maegor el Cruel.
Por su parte, la reina Alyssa y sus hijos Viserys, Jaehaerys y Alysanne habían partido a marca deriva antes de la llegada de Maegor, pero este no se preocupó en ir en su búsqueda, sino que se limitó a ir a desembarco del rey junto a su madre y sus dragones. Allí, los hijos del guerrero tenían el control de la ciudad y se habían establecido en el septo de la conmemoración de la colina de Rhaenys. A su llegada, los Targaryen alzaron sus estandartes en la colina de Visenya y convocaron a sus leales, que acudieron por miles. Visenya Targaryen proclamó rey a su hijo Maegor, retando a cualquiera que impugnase su derecho al trono a que lo argumentase en un combate cuerpo a cuerpo. Y los hijos del guerrero se apresuraron a aceptar aquel desafío. Ser Daemon Morrigan, llamado Daemon el Devoto, de acuerdo con la antigua tradición, le retó a un juicio a 7. Ser Daemon y 6 guerreros contra el rey y sus 6 campeones. Fue un juicio en el que el mismo reino estaba en juego, siendo el rey Maegor el último hombre que quedó en pie y cayó sin sentido al suelo pocos minutos después de abatir al último de los hijos del guerrero. 30 días permaneció Maegor inconsciente y en ese tiempo la reina Alis regresó desde Pentos junto a Tiana de la Torre, una belleza pentoshi que ahora era amante de Maegor. Cuando el rey despertó, montó en Valerion, voló hasta el septo de la conmemoración, donde los hijos del guerrero se encontraban reunidos para la plegaria matutina, y cayó sobre ellos con una furia de fuego negro. Este fue solo el comienzo de la guerra de Maegor contra la fe militante, a la que el Septón Supremo se opuso abiertamente. A pesar de ello, Maegor consiguió reunir más y más señores de su lado. En la batalla de Puente de Piedra, los clérigos humildes cayeron en tropel, y se dice que el Mander corrió rojo de sangre más de 20 leguas. Después de esto, tanto el puente como el castillo fueron conocidos con el nombre de Puente Amargo. Más batallas se sucedieron en el dominio y las tierras del oeste, mientras la fe sufría la ira de Maegor, pero este no llegaba a consolidar su victoria. Promulgó leyes que prohibían a los hombres santos aportar armas y castigó a la nobleza que se alzaba en favor de la fe, pero esto no fue suficiente. En el año 43, el Septón Supremo lo instó a que viajara a Antigua y suplicara perdón a los dioses, pero cuando Visenya y Maegor volaron hasta allí, Lord Hightower les abrió las puertas y el Septón Supremo murió misteriosamente. En su lugar se coronó un Septón mucho más pasivo que el anterior. Aún así, lejos de facilitar las relaciones entre la fe y la corona, Maegor no hacía más que enfadar a los devotos. Puso precio a la cabeza de los hijos del guerrero y a finales de ese mismo año se convirtió en mataparientes, acabando con su sobrino Aegon en el ojo de dioses. El hijo de Aenys había conseguido reunir espadas para reclamar el trono que le correspondía por derecho, pero dragón y jinete nada pudieron hacer ante Valerion y Maegor. Pese a todo, el problema de la descendencia seguía ahí. En Antigua, Maegor se reconcilió con su primera esposa, Serys Hightower, mientras que en Desembarco del Rey ya había tomado a Tiana de la Torre como su tercera esposa, y la convirtió en la primera consejera de los rumores que conocemos hasta la fecha. En el año 44, después de la conquista, Lady Alice Harroway, su segunda esposa, quedó finalmente embarazada, pero dio a luz a un hijo monstruoso, malformado y sin ojos, y cuando Tiana susurró a su regio oído que el niño era fruto de una aventura amorosa, Maegor torturó a Alice hasta la muerte y acabó con todos los miembros de la casa Harroway hasta extinguirla, entregando el castillo de Harrenhal a la casa Towers. Mientras tanto, en Rocadragón, la reina Visenya había mantenido a buena parte de la familia de Aenys bajo su custodia. Aceptó como pupilos a Jaehaerys y a Alysanne y se mantuvo como invitada forzosa a la viuda de Aenys. El joven Viserys, por su parte, hijo mayor de Aenys, fue tomado como escudero de Maegor y llevado con él a Desembarco del Rey. Cuando en ese mismo año llegó la noticia de que la reina Visenya había muerto, Maegor voló a Rocadragón, donde descubrió que la reina viuda, Alyssa Velaryon, había huido con los jóvenes Jaehaerys y Alysanne, así como con la espada ancestral, Hermana Oscura. En respuesta, Maegor mandó a su esposa, Tiana de la Torre, que torturase al príncipe Viserys para sonsacarle una verdad que desconocía, hasta que finalmente murió al 9º día de tortura. Sin ningún tipo de misericordia, dejaron el cadáver en el patio durante 15 días, esperando que Alyssa reclamase el cuerpo de su hijo.
En el año 45, después de la conquista, culminó por fin los trabajos de construcción de la Fortaleza Roja. Maegor en persona se había encargado de diseñar nuevas cámaras y pasajes ocultos e incluso una pequeña ciudadela dentro de la propia fortaleza, a la que llamarían el Torreón de Maegor. Al concluir la construcción, el rey ofreció un gran festín a aquellos que participaron en ella y al tercer día de festejos ordenó que fueran ejecutados para proteger los secretos del baluarte. Poco después ordenó construir sobre la colina de Rhaenys, allí donde antes se alzaba el septo de la conmemoración, un edificio que serviría para albergar a los dragones. La fosa sería llamada Pozo Dragón. Se dice que los trabajos comenzaron con los prisioneros de las mazmorras, pues todos los trabajadores habían puesto pies en polvorosa huyendo de desembarco del rey, cuando se enteraron del destino que habían sufrido los obreros de la Fortaleza Roja. A falta de un heredero y siendo su sobrino Jaehaerys el siguiente en la línea de sucesión, Maegor tomó a 3 nuevas esposas de demostrada fertilidad en el año 47 después de la conquista. Estas eran Elinor de la casa Costain, Jane de la casa Westerling y su sobrina, Rhaena Targaryen, la viuda de Aegon. Las 3 habían enviudado por acciones de Maegor y se las conoció como las novias negras. Medio año después, Jane Westerling dio a luz a un hijo draconiano y deforme. Tiana de la Torre vaticinó que a Elinor Costain, que ahora también estaba encinta, le pasaría lo mismo, y en esta ocasión Maegor ordenó que torturasen a Tiana hasta que confesase haber maquinado con sus artes oscuras aquellas abominaciones que nacieron de los vientres de sus esposas. Se dice que, tras una confesión arrancada bajo tortura, el rey en persona le arrancó el corazón con fuego oscuro y se lo echó a los perros. 2 lunas más tarde, el vaticinio de Tiana se cumplió y Elinor dio a luz otro bebé deforme. La gente comenzó a hablar en susurros, a decir que Maegor estaba maldito y que los dioses nunca le darían un hijo vivo. Para entonces, la guerra contra la fe militante estaba vaciando las arcas del tesoro real, lo que provocó la subida de impuestos y, por tanto, el descontento en cada rincón de los 7 reinos. Así, en el año 48, el reino se alzó en uno solo, liderado por el único hijo vivo de Alyssa y Aenys, Jaehaerys, que contaba con 14 años de edad y el apoyo del Señor de la Tormenta, a quien había nombrado protector del reino y mano del rey. Cuando la reina Rhaena tuvo conocimiento del alzamiento de su hermano, robó a Fuego Oscuro, tomó a su hija Aérea con ella y huyeron a Lomos de Fuego en Sueño, su dragón, mientras su esposo dormía. Incluso 2 miembros de la Guardia Real le abandonaron, uniéndose a Jaehaerys en su lugar. Lord Daemon Velaryon, el almirante de la flota real, también abandonó a Maegor, llevándose la flota real con él. Las grandes casas de Lannister, Tyrell y Arryn pronto se les unieron, y en las tierras de los ríos, la casa Tully apoyó al Septón Luna y a Ser Joffrey Doggett, líder de los clérigos humildes que aún resistían a la ira de Maegor. El rey llamó a sus estandartes en respuesta, pero apenas acudieron una veintena de señores que no reunían más de 4000 soldados. En vista de la situación, Lord Highford le instó a que abdicara, pero Maegor ordenó que lo decapitaran y continuó con su consejo de guerra, con su cabeza montada en una lanza detrás del trono de hierro. Al final del consejo de guerra, Maegor se quedó solo en la sala del trono para meditar. Horas más tarde, al rayar el alba, Elinor, la última reina de Maegor, fue en su busca y lo encontró aún sentado en el trono de hierro, muerto y pálido, con la ropa empapada de sangre. Los filos dentados le habían rajado los brazos de la muñeca al codo, y otra aguja le había atravesado el cuello y le asomaba por debajo de la barbilla. Desde entonces hasta ahora, nadie sabe qué sucedió realmente, y no son pocos los que creen que fue el trono de hierro lo que lo mató. Sea como fuere, el reinado de Maegor duró 6 años y 66 días. Aquel día acabó el gobierno de uno de los peores reyes de la historia de Poniente, y tras él fue coronado el 4º de los descendientes de Aenys y el mejor rey que se sentaría en el trono de hierro, Jaehaerys Targaryen, el primero de su nombre, quien pasaría a la historia como Jaehaerys el Conciliador. Y aquí concluye la historia de Maegor el Cruel.
Recordad que en la descripción tenéis más vídeos de la historia y geografía del mundo de Hielo y Fuego. Y por supuesto, agradecer como de costumbre a mis maestres, paladines, ladies y lores, mis espadas leales de Patreon, que con su mecenazgo hacen posible mi contenido. Y es que solo tú puedes hacer crecer el canal. Así que si te gusta mi contenido, dale a me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete.